Hola chicos, ¿cómo están? Esperando estén muy bien, tomando los resguardos necesarios. Les habla desde acá la profesora Sofía. El día de hoy vamos a ver la segunda clase correspondiente a la asignatura de inglés de los segundos años medios. El día de hoy vamos a ver el verbo to be. El objetivo de nuestra clase será Identify use of verb to be and create sentences in affirmative, negative and interrogative form. Vamos a identificar el uso del verbo to be y vamos a crear oraciones tanto en la forma afirmativa, negativa como interrogativa. Este tiempo verbal es muy importante en inglés. Yo creo que la mayoría de ustedes lo conoce, ¿ya? Este verbo va a tener dos significados dependiendo del contexto en el que lo vayamos a utilizar. Veamos estos ejemplos. She is tall. Lo que significaría ella es alta. She is a basketball player. Ella es una jugadora de básquetbol. Por otro lado, she is sad. Ella está triste. She is with her teddy. Ella está con su osito de peluche. Si se fijan en ambos ejemplos, en el ejemplo de la chica que está jugando básquetbol, el significado del verbo to be, ¿cierto? En español es. En el caso de la otra imagen, ¿cierto? De esta niña que está llorando, el verbo to be toma el significado de está. Ahora vamos a poner atención a los siguientes ejemplos y estructuras del verbo to be. Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos el sujeto I y el verbo to be que le correspondería a este sujeto sería am. También podemos utilizar la abreviación, pero esto solamente se ocupa en caso de que sea una oración informal, que sería am. Un ejemplo, I am in the bedroom. Yo estoy en mi pieza o en mi dormitorio. El siguiente sujeto, she, ¿cierto? Que es ella. El verbo to be que le corresponde es is. Nuevamente, la abreviación, solamente para oraciones informales, es este que aparece acá. Un ejemplo, she is my mother. Ella es mi madre. El sujeto he, que significa él, ¿cierto? El verbo to be que le corresponde también es is y podemos abreviarlo de esta manera. Una oración como ejemplo, ¿cierto? He is at work. Él está en el trabajo. El otro sujeto, que es tercera persona, que también le corresponde, ¿cierto? El verbo to be is. Tenemos el siguiente ejemplo, ¿cierto? It is beautiful. Eso es hermoso o es hermoso. Tenemos el otro sujeto que you, ¿cierto? Significa tú. El verbo to be que les corresponde es are o la abreviación puede ser esta que aparece acá. You are students. Ustedes o tú, ¿cierto? Tú eres estudiante. Tenemos el otro sujeto, ¿cierto? Que es we, que significa nosotros. El verbo to be que le corresponde es are, ¿cierto? Nuestra abreviación continúa siendo la misma. We are happy. Nosotros somos felices. Y el último sujeto, ¿cierto? Que es they, que significa ellos. El verbo to be que le corresponde sería are. Y el ejemplo dice así. They are on holiday. Ellos están de vacaciones. Estas son las estructuras. En inglés existen oraciones de índole afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos a ver primero cómo se estructuran las oraciones en afirmación. ¿Ya? Primero va nuestro subject o el sujeto, el verbo to be que le corresponde, más el complement o complemento. Acá abajo tenemos tres ejemplos. I am a teacher. Si te fijas acá, I es nuestro sujeto. Am es el verbo to be que le corresponde y a teacher es el complemento. La oración, por tanto, quedaría yo soy una profesora. En el segundo ejemplo, Camila is my sister. Camila es mi hermana. Camila
is the subject o es el sujeto, is correspondería al verbo to be y my sister al complemento de la oración. El tercer ejemplo, they are in the living room. Ellos están en el living o en la sala de estar. They sería nuestro sujeto, are nuestro verbo to be y in the living room sería nuestro complemento. La estructura cuando queremos hacer una oración en negación es la siguiente. Al comienzo va el subject o sujeto, luego va el verb to be, el verbo to be que le corresponde, y agregamos un not más el complemento. Veamos los ejemplos. Dice, I am not a teacher. Yo no soy una profesora. O también podemos utilizar la abreviación, ¿cierto? I'm not a teacher. Si te fijas, I es nuestro subject o sujeto, am es nuestro verb to be o verbo to be, el not, ¿cierto? Que está acá ubicado en la oración, y a teacher sería nuestro complemento. Veamos el segundo ejemplo. Camila is not my sister. O puede ser Camila isn't my sister. Camila no es mi hermana. Camila dentro de esta oración es nuestro sujeto, is es el verbo to be que le corresponde, después, ¿cierto? Ubicamos el not y al final de la oración tenemos my sister que sería nuestro complemento. En el tercer ejemplo, they are not in the living room. They aren't in the living room. Ya recordar que acá, ¿cierto? Significa lo mismo que en esta oración, solamente que acá está abreviado y este tipo de oración se puede utilizar cuando hablamos en contextos informales. ¿Ya? They es el sujeto de la oración, are es el verbo to be que le corresponde, el not es para indicar que estoy negando y in the living room es nuestro complemento. Ahora vamos a ver la manera interrogativa o cuando yo quiero hacer una pregunta utilizando el verbo to be. La estructura es así. Al comienzo de la oración va verb to be plus subject plus complement plus question mark. O sea, va el verbo to be al comienzo, luego va nuestro sujeto, el complemento y muy importante, al final de la oración va nuestro signo de interrogación. Recordar que en inglés el signo de interrogación al comienzo no existe, existe solamente al final. Veamos los ejemplos con interrogación. El primero, am I a teacher? ¿Soy yo profesora? Am, en este caso, es nuestro verbo to be. I sería nuestro subject o sujeto y a teacher nuestro complemento. Y al final agregamos nuestro signo de interrogación. En el segundo ejemplo, ¿is Camila my sister? ¿Es Camila mi hermana? ¿O Camila es mi hermana? Is es nuestro verbo to be. Camila is the subject o el sujeto. My sister mi complemento. Y al final ubicamos nuestro signo de interrogación. En el último ejemplo tenemos Are they in the living room? ¿Están ellos en el living? Are es nuestro verbo to be, they es nuestro sujeto y in the living room sería nuestro complemento y al final corresponde nuestro signo de interrogación. Ahora chicos vamos a hacer la siguiente actividad, por lo cual les pido que copien y realicen en su cuaderno los siguientes ejercicios y por favor ponerle como título Second Class y la fecha. ¿Ya? La instrucción de este primer ejercicio, fill in the blanks using is, am, are, isn't, am not o aren't. Lo que tenemos que hacer acá es completar los espacios utilizando is, am, are, isn't, am not o aren't según corresponda, ¿ya? Por esto es muy importante que usted lea la oración y pueda identificar cuál de estos son los que corresponderían en los espacios. Miremos el primer ejemplo. Romina and I aren't from Chile. We are from Colombia. Dice, Romina y yo no somos de Chile. Nosotras somos de Colombia. Es muy importante que se vayan fijando
lo que va diciendo la oración, ¿cierto? Por ejemplo, la número 1 dice Germany, England and Spain, espacio, cities. Yo me estoy refiriendo, ¿cierto? Mi sujeto lo vamos a responder en este caso, ¿cierto? Se tomaría como si, al ser hartos países, se toma como they. Entonces, la primera respuesta sería are. Acá es importante que vayan identificando si primero el sujeto, si corresponde a it, she, he, it, we, they o you, y luego ir viendo si está en negación la pregunta. Cada vez que usted se encuentre con el not entre paréntesis, quiere decir que esta oración va a ser en negación, ¿ya? Así que de esa manera se resuelve esta primera parte de los ejercicios. Nuestro segundo ejercicio dice Build up sentences. Construye oraciones. Tiene que usted observar si nuestra oración va a ser una negación, si es que va a ser una afirmación, ¿cierto? Con el paréntesis va a estar este símbolo más, o si va a ser una interrogación y en el paréntesis vamos a encontrarnos con el signo de pregunta. Este es solamente un ejemplo, ¿cierto? Nuestro ejercicio dice Mario, drummer, y sale un símbolo de negación. La oración escrita quedaría Mario isn't a drummer, o puede ser Mario is not a drummer. Mario no es un baterista. A continuación tenemos otro ejemplo. Dice Mario, drummer, y está en afirmación. O sea, tengo que escribirla de la siguiente manera. Mario is a drummer. Mario es un baterista. Y en el siguiente ejemplo, Mario, drummer, y tenemos el signo de interrogación. Por tanto, tenemos que construir en interrogación esta misma oración. ¿Is Mario a drummer? ¿Es Mario un baterista? Entonces, ahora es su turno. En el primero, ¿cierto? Dice Carlos and Pablo. Estos son nuestros sujetos. Y el complemento sería football players. Y tenemos el signo de afirmación. El segundo ejemplo dice you. Y el complemento es my friend. Y tenemos una oración en interrogación. Número 3, Danny and Rick, que serían nuestros sujetos. Nuestro complemento es singers y nos está pidiendo escribirla en interrogación. La número 4, Salem and Lucy, que sería nuestro sujeto. Nuestro complemento es puppies. Y la oración que me está pidiendo, ¿cierto?, es que sea en afirmación. La penúltima, Rome, London. Y nuestro complemento sería cities y tenemos que hacerlo en interrogación. En la número 6 tenemos nuestro sujeto que sería we y nuestro complemento que sería classmates y nos están solicitando que escribamos una negación. Chicos, eso sería por la clase de esta semana. Espero que les haya gustado mucho este video que fue preparado con harto cariño. Si tienen alguna duda, por favor, comunicarse con sus tutores para que ellos me hagan llegar sus dudas o consultas. Que tengan una excelente semana y nos estamos viendo para la próxima. Cariños, que estén bien.